Bueno, sé que estuvieron leyendo porque estuve escuchando, pero a mí me gustó, antes de que entremos ya de lleno en el tema, esa introducción que hace. Y me gustó porque en alguna medida es lo que marca el obrar del Espíritu Santo después, en lo que va, digamos, relatando Lucas sobre Felipe. Y voy a empezar con eso y terminar en alguna medida con eso, ¿no? Porque es con lo que realmente me quedé, más allá de lo que veamos puntualmente. Jesús, para su obra redentora, no fue crucificado entre dos velas en una catedral, no fue algo interno y fue algo visible, expuesto en un cruce de caminos, en el basural de la ciudad, pero era tal la relevancia que estaba escrito en varios idiomas el por qué estaba ahí, cosa de que lo entendieran todos los que pasaban. Y de la misma manera que Él salió y fue expuesto, nosotros como iglesia tendríamos que salir y exponer quién es. Pero para poder hacerlo tendremos que estar llenos del Espíritu Santo. Para poder hacerlo tenemos que tener su respaldo. Para poder hacerlo tenemos que replantearnos de vuelta por qué somos iglesia y como iglesia, ¿cuál es la misión? ¿Cuál es nuestra misión? Siempre me gusta decirlo de manera muy resumida, como una ayuda a memoria. Cuando la iglesia pasó de perseguida a perseguidora, desvió el camino y le tomó más de 1000 años prácticamente encauzar en todas sus vertientes de vuelta el para qué estaba. Entonces esperemos que no nos tomen otros 1000 años. Además no creo que haya tanto tiempo. Así que con esto en mente vamos a entrar de lleno al tema de hoy, que era el ministerio de Felipe, ¿verdad? Entonces, ahí lo van viendo, el testimonio en Samaria y Judea. ¿A qué les hace acordar esto? Y me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando vos no sos voluntario, Dios te hace voluntarioso. Mejor seamos voluntarios. Pero esta gente estaba fenómena, porque claro, estaban siendo la piedra en el zapato del poder religioso y político en un área que hasta el día de hoy sigue siendo conflictiva. Y había empezado a lograr dentro del judaísmo, porque todavía no estaban del todo expulsados, que varios grupos del judaísmo convergieran con algo, y era notorio a todo el mundo. Además había algo, señales, prodigios, milagros, cosas que no eran habituales y que despertaban por lo menos la sensatez de algunos, porque muchos hoy, con tal de ser más buenos que Dios y no queriendo tomar partido por nada, dicen, no, dejémoslo, no sea cosa que estemos luchando contra Dios. Eso no lo dijo inspirado por el Espíritu Santo Gamaliel, lo dijo en un momento de sensatez y de corrección política y punto. A veces nosotros pensamos que todo lo que está reflejado en la Biblia es inspirado. No, la Biblia es inspirada. Entonces, con ese criterio tendríamos que decir que lo que dijo Faraón era inspirado. No. Relata situaciones. Y Gamaliel, cuando dijo, no los maltratemos tanto, no lo estaba diciendo porque Dios le estaba revelando algo, por miedo. Muchas veces nosotros no queremos tomar partido en determinadas situaciones como iglesia y usamos esas palabras, ¿no? Y es una manera judía de hacer la gran Pilato. Entonces, en todo este clima ya se empezó a hacer insostenible. ¿Por qué? Porque 2000 un día, 5000 otro día, tenías una romería de gente, los mismos sacerdotes que decíamos el otro día, que eran los que servían, digamos, en la forma
más baja, digamos, de los estratos del servicio en el templo, se estaban volcando a esto, entonces ya estaba molestando. Además, por otro lado, esta molestia generaba una incomodidad en la política. ¿Por qué? Porque Roma empezaba a poner el foco como diciendo, esta gente no sea cosa que se nos esté gestando otra revuelta. Entonces, de todos lados los empiezan a correr. Y la manera fue un bombazo. Fue la muerte de Esteban. O sea, el detonante para que empiece esa persecución y empiecen a haber ciertas tensiones es una muerte. Y donde no le empiezan a pasar bien, porque ya hay un tipo que se regodeaba con eso y le encantaba decir, yo pensando que estaba sirviendo a Dios, y ese era Saulo. Que ya lo vamos a ver más adelante, porque después va a ser alguien, digamos, sumamente admirado y referido desde los hechos hasta el día de hoy. Pero en el mientras tanto, nadie salía ni a Judea ni a Samaria. Se quedaban en Jerusalén porque estaban bárbaros. Y la gente se añadía, ¿qué voy a salir? Y cuántas veces la iglesia se acomoda y mantiene eso y se olvida que la onda de la prédica del Evangelio es meterse en el barro, es salir, es estar, es servir ahí. Entonces, no esperar que vengan. Así es fácil. Y acá los que se dan cuenta de esto, los primeros que se ven resentidos son los judíos helenísticos, los judíos, digamos, de origen griego o no israelita. Esos judíos prosélitos son los primeros que dicen, bueno, tenemos que salir de acá, porque además eran los que menos posibilidades tenían de esconderse o de volver a sus... Entonces empiezan a ir, pero se llevan y empiezan sin querer a extender el mensaje. Y esto nos tendría que hacer pensar de que no hay, lo vimos en la última, no en esta última, sino en la anterior merienda misionera, no hay un contexto adverso para la iglesia que podamos decir la iglesia no puede estar, no se puede desarrollar. Porque todos los contextos en el mundo son adversos para la iglesia. Porque la iglesia va a contramano de los valores que el mundo propone, desde que el mundo es mundo y de que la iglesia es iglesia. La confrontación siempre trae consecuencias. Sí. Siempre trae consecuencias. Algunas veces puede solucionar, otras veces no. O sea, y ahí empiezan a decir, y hay alguien que es determinante, que es Felipe. Perdón, porque esto desde acá. Sí, yo te admiro, la verdad, no sé para invocarle. No, estoy mirando. Ahí está. La diáspora, que es esa dispersión. El martirio de Esteban disparó la persecución. Recién lo estábamos viendo. Los judíos helenísticos se esparcieron llevando el mensaje. Son los primeros que empiezan a migrar. La iglesia de Antioquía no fue magia. Eran los mismos que estaban ahí que vuelven a sus lugares. Que hubiera testimonio en Chipre no fue magia. Volvían a sus lugares de origen. Ahora, el mandato de Hechos 1:8 se puso en marcha. La iglesia actual debe capitalizar las circunstancias que atraviesa para seguir extendiendo el evangelio a toda criatura. La historia muestra que siempre Dios estuvo y está al control, y las circunstancias son precisamente eso y nada más. Entonces, si vamos a esperar el momento oportuno para salir a hacer lo que Dios nos manda a hacer, vamos a seguir esperando. Había una canción muy vieja que se llamaba Me quedo en quisiera. Entonces lo que hablaba es como que ese cristiano siempre se queda en el quisiera, esto, lo otro, pero me quedo acá porque mientras tanto. Y citando a un no cristiano, la vida es eso que te pasa mientras estás ocupado haciendo otras cosas. Ese fue John Lennon. Pero, en serio, en una canción de cuna a su hijo, le escribe eso. La vida es eso que te pasa mientras estás ocupado haciendo. Entonces, como cristianos, es un horror que tuviéramos que padecer. Entonces, hoy la iglesia, más que nunca, en un contexto adverso, en algunos lugares sigue habiendo Esteban, pero en otros no. Y no podemos hacernos los sonsos y mirar para otro lado
Y tenemos que llevar ese mensaje. Hoy tenés una persecución acá. Tal vez no es una persecución con un maltrato físico, pero hay un maltrato intelectual, hay un maltrato desde lo ideológico, hay un maltrato siempre persecutorio. Hoy que son todos se ofenden en esta generación de cristal, donde vos no podés decir nada sin tener cuidado de decir, ay, ¿cómo lo digo? Porque si yo digo negro a alguien que es negro, no, entonces tengo que decirle el no blanco. O sea, es ridículo y somos campeones de los eufemismos y de buscar. Y en ese contexto, no, si yo digo pecado, la gente se ofende. Si yo nombro la sangre, soy macabro y violento. Entonces empiezo a esto no, aquello no. ¿Y qué me queda del mensaje? ¿Qué me queda? Lo paradójico es que los demás sí dicen todo. Sí. ¿No? Y nadie se guarda de que si uno es cristiano no decir determinada cosa, no, tal cual. Tal cual. Y nosotros nos guardamos. No sea Entonces, no juguemos a ser más buenos que Dios. Porque En algún momento, por ejemplo, yo todavía trabajaba con los chicos, hace un par de años atrás, era el tema de decir, no podíamos decir cuando dábamos el plan de salvación con el libro sin palabras, que poner el color negro y decir que era pecado. Claro, como para simbolizar, cuando en realidad sabemos que, a ver, no embromemos, ni el blanco, son convenciones y simplemente es eso, y es cultural, nada más. Entonces, pero ahora, eso era un hecho así, bueno, busquemos la manera, pero ahora ya llega al extremo en todo, y todo, cualquier cosa, entonces vivimos en un mundo judicializado, todo es motivo, entonces la iglesia tiene que volver a esas fuentes. Felipe, vamos a lo que nos ocupa, era uno de los 7 diáconos, era un pescado, no era un apóstol, no era un pastor, era un pichi, esto Felipe recibía en la puerta con una sonrisa, era como Rosco. Hola, esto, el otro. Y vos decís, Rosco, yo quiero ver a más de 4 grandes siervos en un contexto de persecución, a ver qué hacen. Y muchas veces, nos guardamos por lo que fuera, no importa, porque no es el hecho juzgar, en alguna circunstancia de decir o enfrentar abiertamente ciertas cosas, y no se trata de un cargo para hacer lo que hay que hacer. Tenía buen testimonio, era lleno del Espíritu Santo, y esto es lo destacable. Para ser uno de los 7 diáconos, esto era lo que tenía que tener. Buen testimonio y llenura del Espíritu Santo. De ahí podía ser lo que sea. De ahí es que siempre se dice que el que limpia un baño es tan útil como el pastor, el que recibe a alguien en la puerta. O sea, y no con una sonrisita así de, ¡ay, qué lindo! No, que lo hace realmente. Si no, realmente el Espíritu Santo no está trabajando, no lo haces. Después, bueno, puede ser las características de las personas. Uno tiene una tendencia a mostrar cierta amabilidad o cortesía. Pero cualquier cosa que hagamos dentro de lo que es la obra, y eso lo veíamos en servicio la otra vez, tenés que tener eso. Y eso es el Espíritu Santo. Entonces, todo creyente partimos de la base que tiene el Espíritu Santo del momento que aceptó a Cristo. Pero esa llenura no viene si yo no vacío primero todo lo que soy, de precisamente todo lo que soy. Y dejo que Él llene con su poder. Ahora, su predicación fue determinante para la extensión del Evangelio, más allá de las fronteras de Judea. Siempre me gusta jugar con el ¿qué hubiera sido si? ¿Qué hubiera sido si ante la muerte de Esteban Felipe no hubiera salido, no se hubiera ido? Entonces uno puede empezar a fantasear 1000 mundos posibles y 1000 escenarios posibles, pero ninguno fue el real. El real fue, hubo una situación, ahora yo me voy,
Pero, ¿y a dónde fue Felipe? ¿A un lugar cómodo? No. ¿Por qué él no tenía esa cosa? Porque él no era un judío nativo, él era un judío prosélito de ascendencia helenística, con lo cual me voy a Samaria, ¿qué pierdo? Y Samaria no es una casualidad. Samaria era una tierra maldita, o sea, se odiaban, era innegable. Es como que el único momento en que samaritanos y judíos pudieron tener 10 minutos de comunión fue cuando Jesús entró en Sicar y le habló a la mujer en el pozo de Jacob, pero Juan y no nos trataron bien. ¿Querés que oremos y que llueva fuego del cielo y los consuma? También puede haber pensado, vuelvo acá, no me vienen a buscar. Es que era prácticamente eso, él sabía que positivamente a Samaria no lo iban a ir a buscar, pero él no tuvo problema con eso. ¿Por qué? Era esa. Los judíos no van a venir a jorobar acá. Porque como no los quieren, acá la puedo pilotear. Y eso es probablemente desde lo humano haya sido eso. Entonces, Perdón que interrumpa. ¿Y el origen de ese odio entre los samaritanos y los judíos? porque Samaria fue capital, la región de Samaria fue capital de parte del reino de Israel. Y fue lo primero en caer. Entonces, cuando cae Samaria, acuérdense del rey Acab, son los primeros que en alguna medida transan con el invasor. Entonces, los judíos del reino de Judea se sentían como diciendo, estos que son los mismos que nosotros. También los asirios, la forma que tenían los asirios cuando captan Samaria era mezclar los pueblos, Claro. para debilitarlos. Claro. Entonces trajeron esclavos de otros lados y se llevaron muchos. Entonces dejó de ser pura la sangre de los judíos, estaba mezclada. Y entonces los judíos lo miraban con recelo, porque habían perdido su genealogía. Era eso, haber perdido eso, entonces como que los otros se sentían, nosotros somos mejores, somos sangre azul y ustedes no. De pura sangre, digamos. Exactamente. Los samaritanos eran absolutamente despreciados. Yo creo que Felipe de todas maneras tuvo un gran coraje ahí, ¿no? Tuvo, más allá de que estuviera en otra historia, pero... Sí, pero él tuvo el hecho de decir, él fue a ese lugar, él sabía que también los samaritanos no iban a decirle, che, ¿vos sos judío nacido en Judea o sos judío venido de las tierras de los griegos? Vos sos judío y punto. O sea, tenía eso igual de todas maneras, pero él fue ahí. Como se dice, fue a la ciudad de Samaria, no se sabe exactamente a qué ciudad fue, sea cual fuera la que fue, el impacto que produjo fue tremendo. Sí, entonces muchas veces como iglesia nosotros no queremos meternos en los lugares, y lo peor de todo, no solo que no queremos meternos en los lugares, sino que empezamos a señalar con el dedito al que sí se mete en los lugares. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Sí. Puedo dar un ejemplo. Hoy por hoy vos vas a predicar y te dicen, ¿sos cristiano de qué denominación? Lo primero que te preguntan, nunca te van a decir, ¿sos cristiano evangélico? Bueno, te damos lugar. ¿De qué denominación? ¿Por qué eso? Pasaba lo mismo que está pasando ahí. Porque ellos quieren saber de qué línea venís vos y ahí ellos juzgan si es de Dios o no. Esa puede ser una. Y la otra es, por ejemplo, ustedes saben que acá en Buenos Aires, voy a decirlo en términos así medio de entrecasa, hay una iglesia punk. O sea, el movimiento punk, a ver, ya no existe a nivel... Pero hay una iglesia que se dice la iglesia punk. ¿Qué pasa? Se van y se meten con las tribus urbanas. Entonces, uno dice, esto no es de Dios, porque la música de Dios tiene que ser así, sí, no, todo lo que vos quieras. Pero ellos van. Y hay alguien que se acercó y le dijo, ¿sabés qué, flaco? Hay un ñato igual que vos, igual que yo, que hace 2000 años vino a hacer esto por vos. Evangelismo urbano, ¿no? Ese es un evangelismo urbano. Entonces, ¿por qué voy a juzgarlo? Cuando esas personas cambian
generan un cambio en ese lugar. Entonces yo tengo que ser un poco más hábil y más vivo. Y obviamente no hacerme al mundo y no estar criticando tanto. Yo estoy diciendo, yo no voy a ir a hacer eso porque Dios no me llamó a hacerlo, pero yo no voy a apedrear al que sí fue llamado a hacer eso. Claro, totalmente. Y así con un montón de cosas. Hay gente que predica entre empresarios y uno puede decir que un empresario a priori, sobre todo acá en la Argentina, con una mentalidad un tanto extraña que tenemos, ya es malo, si uno dice es empresario es malo. Y no voy a decir la palabra grosera de nuestro argot, pero no. Y esa persona, y hay algunos que se escudan como la tienen re clara con la palabra de Dios, dicen no, porque los ricos no van a entrar al reino de los cielos. ¿Quién dijo eso? No digamos estupideces ni hacer decir a la Biblia lo que la Biblia no dice. Pero como leemos mal, interpretamos lo que queremos, y esos que la tienen re clara de exégesis y de hermenéutica no entienden un pito, entonces dicen esas barbaridades y se excusan, pero en realidad la palabra, cuando digo es para todos, es para todos. Como hay algunos que dicen, ¿qué le vas a ir a predicar a esos que no saben ni hablar? Que, amigo, necesita a Cristo también. Primera Corintios 9, 20, 22. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley como sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley. Bueno, todos se acordaron de esa palabra. Sí, es eso. O sea, lo cual Dios te tiene que llamar y te tiene que enviar. Y para hacerlo, lleno del Espíritu Santo. Claro. Hay un respaldo que va a ser innegable y eso va a permanecer. Tal es así con Felipe que su prédica llegó hasta África, Etiopía y Sudán. Y eso lo vamos a ver en esta segunda parte. Ahí estamos, ahí está. Algunas consideraciones. Podríamos decir que fue oficialmente el primer evangelista. En el ministerio, es decir, salía y predicaba, no importaba, no tenía una iglesia, nada. Él hacía un aire libre, ¿no? Si hubiera sido, yo creo que hay una iglesia de acá, un partido vecino que se caracterizaba por eso, ¿no? Que todas las esquinas te ponía a alguien con los trataditos, la pandereta y se te subían al bondi y te hablaban. Y tenía 5 minutos para decir. Y fue un método efectivo porque la iglesia creció. O sea, esa iglesia creció y estaba en un contexto complicado, en un barrio que cuando yo era chico era más heavy que ahora. ¿Sí? Y vos ya, cuando conociste esa iglesia, ya estaba con... No, bueno, cuando yo fui de grande ya estaba, pero... Pero yo la conocí cuando era una prefabricada en el medio de la villa, que ahí había que andar por algunos, ¿cómo se llama? Los pasillos. O sea, pero esa iglesia creció en base a eso, a que el hecho de decir, salían, y esa era la manera. ¿Es la única? No, no es la única. Pero Felipe, digamos que yo me lo imagino medio así, ¿no? Se ponía en la parada de los carros y les mandaba. Ahora, su prédica encendida y respaldada por el Espíritu Santo llevó a los pies de Cristo a muchos samaritanos, porque dice ahí que muchos. ¿Por qué? Porque veían que había algo y decía... Porque era dinámico y refrescante. Dice en el libro que eran las dos características de este ministerio de Felipe. Sí. La gente quedaba asombrada. Y había algo. No me está mirando por encima del hombro. Claro. Y es un judío y no me está mirando por encima del hombro. Entonces tiene razón. Por lo menos por eso le voy a prestar atención. Y eso hacía de que ahí el Espíritu Santo... ¡wow! Y entonces hacía señales, prodigios. Esperó a decir, no, si no viene el pastor, yo no... ¿Qué voy a hacer yo? El diácono Felipe, el que sirve la mesa. Entonces, muchas veces tenemos este concepto tonto de que existe un clero. Sí, bueno. pero tenemos que acabar con esa idea. Es verdad. O sea, muchas veces existe y se baja eso desde arriba. Lo digo, esto es bastante autorreferencial. Yo siempre estuve del lado equivocado de la historia. O sea, siempre me gustaron las causas perdidas, las estupideces de decir, me ponía del lado del que perdía. O
llevándolo al deporte. Los Pumas, ¿vieron que siempre joroban con eso de las derrotas dignas? Bueno, y a mí qué me importa, yo quería ver cómo jugaban. Y yo, no importa, perdí, me daba bronca, obviamente. Siempre del lado de decir, pero, ¿qué pasa? Con la iglesia me pasó exactamente lo mismo. Entonces siempre fui mirado como un joven en su momento, ya no, como un joven rebelde, con métodos poco convencionales. ¿Por lo de rebelde o por lo de joven? No, por lo de, no, sí, bueno, por lo de joven, el otro sí, el otro no puede. Pero era con métodos poco convencionales, ¿no? Como por ejemplo yo tenía una urgencia de decir, yo escuchaba las predicaciones, entonces decía, pero esto lo tenemos que hacer. No me lo guardaba para mí, hay que salir a hacerlo. Entonces pues cuando yo salía a hacerlo, por esa mentalidad, digamos, clerical, no, esperá, porque vos tendrías... No, hay que hacerlo hoy, porque yo me voy a perder de decírselo al que tiene 17 años como tengo yo. Entonces, yo salía, era ignorante en un montón de cosas. Pero me preocupaba, era un aborigen inquieto y quería decir, y no tenía los métodos, los medios para hacerlo, pero los inventábamos. Y no esperaba, no había como ahora una inmediatez en la información. Entonces hasta que yo encontraba algo, por ahí eso que yo estaba viendo tenía un delay de 2 o 3 años. Pero servía igual, porque acá no se conocía. Y muy pocos lo manejaban. Entonces, con la música siempre tenía problemas en la iglesia. Con la ropa siempre tenía problemas en la iglesia. Con el pelo siempre tenía problemas en la iglesia. Pero era efectivo. Y no era yo solo, éramos varios. Y cuando nos juntábamos, se generaban cosas lindas y nos conocíamos. Entonces, a veces éramos rajados del templo y seguíamos en la calle, no importa. Entonces, pero había algo que nos movía a hacerlo, que era el hecho de decir, tengo algo que está bueno y lo quiero compartir. Después vemos cómo vamos mejorando y nos vamos capacitando, porque teníamos la cosa de decir, no es que nos quedamos a decir 3 o 4 pavadas. Pero esto es. Claro. Felipe hacía eso, o sea, no esperó a que vinieran los apóstoles a decirle, bueno, dale, predicá, sí, no hiciste el seminario de 3 años. No te recibiste de ministro, licenciado. Che, vos no sos apóstol, no podés. No. Los apóstoles acudieron a respaldar y a certificar su ministerio. Porque de hecho, cuando Felipe empezó a predicar, los milagros los seguían. ¿Por qué? Porque las señales iban a seguir ¿a quiénes? ¿A los apóstoles? ¿A los pastores? ¿A los maestros? No, a todo aquel que cree. Jesús iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Con quién? ¿Con los 12 que estaban ahí? ¿Con los 120? No, con cada creyente alrededor del mundo. Con vos, conmigo. Entonces, lo seguían las señales y prodigios como señal visible. Entonces, no es que él buscaba o decía, vamos a hacer un culto de milagros, hoy hay sanidades, mañana hacemos liberación. No empezó con eso. Él hablaba del hecho de decir, necesitas un Salvador, necesitas la obra redentora de Cristo en tu vida. Y cuando la gente creía, las cosas pasaban. Y ese es el orden bíblico, y ese es el orden que a veces se subvierte. Y ahora vamos a ver que muchas veces se cae en el error de Simón. Entonces, los apóstoles mismos cuando escucharon, no tuvieron otro remedio que moverse. Y decir, che, algo está pasando. Y está perfecto, vamos a poner orden. No es que Felipe era un llanero solitario que salió y mandaba fruit, no. Felipe era alguien lleno del Espíritu Santo, que en una circunstancia se movió. Y el Espíritu Santo evidentemente lo movió ahí por los motivos que estábamos viendo antes, por lo que fuera. Pero en ese lugar no se guardó, no se silenció, sino que por el contrario, dice, no me voy a guardar esto para mí solo. Otra vez. Pero, ¿por qué me hace esto? No, que tengo ahí a ver. Espera. Pero... es...
Se me fue el cursor y perdí. Ahí como saco el cartel, porque de acá no lo veo. Veo el cartel nada más, ¿no? Ahí está, los dos casos paradigmáticos de su predicación, que eso es lo que tenía que... Ay, bueno, dale, Marce. Sí, manéjamelo vos de ahí, porque si no... Hoy la hice medio oscura. Pero bueno. Tuvo las manifestaciones y vino cansado. Claro. Ahí está. Ahí está. Tengo el mouse acá, si lo querés. Eso, bueno, uno era Simón el Mago. Wow. Y yo puse un caso extraordinario de fe y carnalidad. Tal cual. Simón el Mago, no podemos decir que era... A ver, cuando decimos que hay que predicarle el evangelio a toda criatura, es a toda, incluye al más endemoniado y al más buenito. Porque ante los ojos de Dios, ese buenito es tan pecador como el endemoniado, punto. Simplemente que uno derrapó más y nada más, pero a instancias de la salvación están en la misma postura, en el mismo nivel. Simón el Mago escuchó a Felipe, vio lo que pasaba y creyó. Y evidentemente uno va a decir, no se convirtió nunca. No metamos la mano en el fuego y no nos metamos en un berenjenal que después es difícil explicar. Tuvo fe porque vio, oyó, y dijo, y él estaba acostumbrado, ahí vamos, el contexto de donde él venía, su trasfondo. No era un mago así, un chanta ahí que andaba, no, era un tipo que evidentemente manejaba ciertas artes oscuras, de verdad, y que conocía un poder sobrenatural, y ahí es otra cosa, ¿no? Últimamente decir sobrenatural, Dios es todopoderoso, no es sobrenatural, está por encima de lo sobrenatural, si vamos al caso. Sobrenatural puede ser cualquier cosa que no esté en el cauce normal de las situaciones, pero Dios es más allá de lo sobrenatural. Entonces él vio eso y creyó y lo siguió a Felipe. No es que al toque empezó con... No, lo siguió. Evidentemente él decía, esto es más de lo que yo tenía. Pero hay carnalidad. Y cuando uno habla de carnalidad, empezó a pensar, decir, ¿qué provecho le puedo sacar a esto? Hay muchos que son mezclas de humildes siervazos con el gran reverendito que hacen este mismo juego de Simón el Mago. Y vieron algo y después lo usan para beneficio propio. Y entonces, si nos remontamos también al Antiguo Testamento, los magos de Egipto la tenían muy clara con las cosas sobrenaturales y que eran espiritualmente bastante turbias por ser bueno y educado. Y eran los que resistían la obra de Dios hecha a través de Moisés. Entonces, ese juego espiritual existía, seguía existiendo. Y este Simón evidentemente había estado con todo esto. Luego de su acercamiento a la fe, seguía a Felipe y se maravillaba del poder de Dios que obraba por medio de él. O sea, reconocía que este tipo, a él lo habían llamado como la mano de Dios, el gran poder de Dios, la gente de Samaria, porque veía hacerle estas cosas. Pero esto era, y él la sabía de primera mano, esto es otra cosa, no va por la misma que yo. ¿Qué es esto que hay acá? Quiero saber. Y ahí está. Una cosa, podemos tener el Espíritu Santo desde el momento en que creímos, pero ser llenos del Espíritu Santo es diferente. Y esta persona... Y eso es lo que yo no comprendí bien. Esto de la llenura, justo esto, no tiene la diferencia. Vos tenés el Espíritu Santo, ¿por qué? Porque viene en el combo de la salvación. Yo acepto... o sea, no hay persona que haya aceptado a Cristo como su Salvador sin que el Espíritu Santo le haya dicho, loco,
Esta es la verdad, esta es la posta. ¿Por qué? Porque Jesús mismo dijo que el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Ahora, esa llenura, ¿qué refleja? Que el poder de Dios no solamente lo tenés porque creíste, porque seguís, sino porque lo practicás, lo vivís y es lo que te motiva. Para vos llenar un vaso con un líquido, si tiene otro, tenés que o bien vaciarlo o ir de a poquito, mientras se mezcla hasta que desborde y un líquido va a sacar al otro. Puede pasar cualquiera de las dos cosas. Dios puede hacer eso. Agarrar el vaso, tirar así y lo llena. O tiene poco, bueno, vamos, un tiempito va a estar mezclado hasta que ese líquido pum, se fue y está lleno del líquido que pusimos segundo. Entonces, eso es. Ahora, llegados los apóstoles, vio como por imposición de manos recibían este poder los creyentes. No es que recibían el Espíritu Santo, sino una señal de esa llenura a creyentes que estaban dispuestos y que no estaban con la mente de Simón, diciendo, queremos tener esto porque esto o nos puede dejar unos dividendos o nos va a dar cierto prestigio dentro del ámbito donde nos movemos. Ahora, cuando vio eso, y él estaba acostumbrado al engaño, y había practicado la hechicería, esa fascinación por el poder en sí mismo, y la posibilidad de su uso inapropiado, lo llevaron a las viejas prácticas. ¿Qué quiso hacer? Sacarle provecho, comprarlo. ¿Cuánto hay que poner para tenerlo? Eso, o sea, imaginémoslo hoy. Flaco, ¿cuánto hay que poner? Lo pongo, lo pago ya, decime. Pero dame eso porque esto está buenísimo. Pero era lo que él estaba acostumbrado. Pero ahí está el tema. Era una mezcla extraordinaria de fe y carnalidad. Claro. O sea, creía, sí que creía, pero no dejaba de ser en esencia lo que era. ¿Por qué? Porque no dejaba de lado esas viejas prácticas y eso volvió. Muchas veces nosotros no podemos experimentar esa llenura del Espíritu Santo y volvemos sobre las mismas cosas porque hacemos la gran Simón. A lo mejor no somos tan obvios y ya no se nos ocurre. Después, de hecho, el pecado de Simón el Mago se conoce como simonía y es el querer comprar un cargo eclesiástico. Fue una práctica sumamente extendida durante muchos años en la iglesia. Fue una de las cosas que terminó haciendo estallar por el aire y deviniendo en la reforma de Lutero. Si ustedes quieren saber pecado de simonía, bueno, un Papa Borgia, un Papa Medici. 2 ciudades papales pugnando para ver quién era más poderoso, Aviñón y Roma, o Bizancio y Roma. Y así podemos seguir hasta el día de hoy. Y dentro de lo que es la iglesia protestante después. ¿Por qué? Porque hay gente que sigue siendo como Simón el Mago. Una extraña mezcla de fe y carnalidad. La carnalidad no se expresa solamente porque es un tipo que, no dice gloria a Dios en los cultos, se afloja la corbata, se deja el pelo largo. No pasa por ahí la carnalidad solamente. Es un montón de actitudes y a veces mucho más solapadas y más sutiles. Y mucha gente hoy lucra, y eso lo vemos, con el poder de Dios. ¿Y pasan milagros? Y yo me atrevería a decir que sí. Ahora, esos milagros son respaldados por Dios y yo me atrevería a decir que no. Satanás también tiene poder. Claro. Yo me atrevería a decir que no. Y muchas veces Dios permite cosas. Sí, Dios las permite. ¿Por qué? Porque de última mira el corazón de esa persona que está siendo engañada y dice, yo te sigo amando a vos que estás siendo engañado, pero a este, ¿sabes qué boleo le pondría? No. Dios a veces yo creo que es tan bueno con muchas de las cosas que hacemos. Sí. No, quería hacerte una pregunta. La imposición de manos en el caso, ¿recibían este poder los creyentes?
no era la importancia. En lenguas en la cárcel. Pero Watchman Nee dejó un testimonio, pero recontra firme, de su fe para la iglesia que estaba, en nuestro caso, la iglesia no perseguida, de lo que era ser cristiano en China comunista. Entonces, y Watchman Nee escribe un libro de autoridad espiritual que es tremendo, que uno puede decir en algunas cosas estar de acuerdo, no, más, menos, pero no puedes negar de que evidentemente el Espíritu Santo obraba en esa persona. Aidan Wilson Tozer, para mí, como dice su lápida, un hombre de Dios, fue uno de los predicadores del siglo XX más influyentes. Y estaba lleno del Espíritu Santo, pero por ahí no eran desbordes ni señales. Pero lo que él transmitía en sus predicaciones, en sus escritos, sí obraban. Y tenía gente, como por ejemplo los Wesley, donde sí había ciertas cosas, pero ellos hicieron pie sobre otras, sobre lo que después se conoce como la Iglesia Metodista, el método, ¿no?, de la lectura diaria, de la oración diaria y de la prédica diaria. Wesley no quería irse a dormir sin haber predicado por lo menos a una persona en un día de su vida. Alguien lleno del Espíritu Santo, evidentemente, fue el príncipe de los predicadores, que son las lecturas que más me gustan, las de Spurgeon. Y no había grandes señales, pero era una iglesia que era numerosísima. Entonces, las señales no son un fin en sí misma. Y la llenura del Espíritu Santo no es una demostración. Eran gente sumamente... Spurgeon tenía un tipo bastante conflictuado consigo mismo, con mucha inseguridad. Donde él mismo, después de a lo mejor tener un sermón para 1000 personas, él mismo se conflictuaba del Señor, ¿yo por qué tengo que decir estas cosas? Si yo estoy luchando con esto, era sumamente consciente de sí mismo. Tozer tenía grandes problemas a nivel familiar y los hijos le recriminaban, no sin razón, como diciendo, viejo, no jorobes, si la iglesia te está dando un sustento, agárralo, no quiero tocar un peso que no sé, esto es para la obra. Y después por ahí la familia estaba pasando penurias. Pero él había tomado una decisión, no lo vamos a juzgar, pero tenían sus conflictos y esto no invalidaba de que fueran llenos del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo a veces no es el pibe 10. Es que no se terminan los problemas por más que expresen. Ni vos terminás de ser una persona, sos vos con todos tus problemas. Entonces, Pedro no fue maravillosamente, él siguió siendo Pedro, y si no, lleno del Espíritu Santo y todo, ¿por qué tuvo tantos pruritos en ir a la casa de Cornelio? Que ya después lo vamos a ver. No, esto es inmundo, no lo voy a comer. Y era lleno del Espíritu Santo. Entonces, no te hace superior, no es una demostración de poder. Y entonces, cualquier similitud con algunas prácticas actuales no son pura coincidencia, es que somos lo que somos como seres humanos. Ahora sí, vamos a la otra, que vamos pisando un poco. El etíope. Y acá Felipe se pone en guapo. ¿Se pone? En guapo, le paró el carro. No dice así la palabra que le paró el carro. Se lo paró literalmente. Era un funcionario de gobierno y posiblemente por la condición de eunuco tuviera ciertas limitaciones en el judaísmo. O sea, no podía entrar al templo así como hacía un eunuco. Entraste al atrio, al patio de los gentiles. Hasta ahí te dejamos. Pero era un tipo, evidentemente si no era el tesorero del reino, ahí en Etiopía, estaba en el palo. Y estaba leyendo un rollo que no valía 2 pesos con 50. No había pasado por sociedades bíblicas de Judea y lo compró. No se lo bajó la app del rollo de Isaías. Tener un rollo en ese momento de las Escrituras es que tenías un poder adquisitivo
importante. El tema de los eunucos era que lo hacían, es decir, los castraban a propósito por el tema de las mujeres que vivían. Sí. Claro. Y este era funcionario de una reina que no se llama Candace. Candace es el título de reina, es como faraón. Y después lo toman como un genérico de nombre, pero en realidad era el nombre de... era como la reina. Ahora, buscaba intelectualmente en los escritos de Isaías la revelación del Mesías. Eso es lo que estaba buscando cuando él estaba leyendo. Entonces, intelectualmente, o sea, pero no está mal buscar intelectualmente en la palabra un conocimiento. Porque hay una intención. Porque hay una intención atrás de decir, ¿será verdad? ¿No será verdad? Él tenía esa curiosidad, él le decía, a ver, ya era algo extendido el hecho de decir de que se estaba predicando que el nazareno ese que habían crucificado era el Mesías que decía. Entonces él quería ver, ¿esto será verdad? Y en esa cosa iba leyendo y Felipe fue llevado intencionalmente a él. Entonces, varias horas de camino y una enseñanza guiada por el Espíritu Santo lo llevaron a un encuentro genuino y a una manifestación visible, el bautismo. ¿Qué impide que puede ser bautizado? ¿Qué impide que...? Nada, entonces ahí le mandó a parar el carro y vieron agua. Entonces, muchas veces hay gente que con muy buenas intenciones está buscando al Señor y nosotros nos perdemos la oportunidad porque estamos ocupados en otras cosas, a lo mejor buscando señales que nos impulsen a pelear, mientras a nuestro lado pasan miles que al infierno se van. Pero hablas con respecto al bautismo en sí, porque lo Sí, que sí, dice acá claramente, la conclusión final es que este hombre se quería bautizar. ¿Y qué fue bautizar? Esa es otra de las cosas. Yo no digo con esto, por favor, no malinterpretemos las cosas, porque hay cierto orden que la Iglesia propone y no está mal, pero seamos a la luz de la palabra. Si hay alguien que quiere ser bautizado, yo lo podría bautizar. Si yo tengo un pastor al lado, alguien que tiene la autoridad delegada para hacerlo, le voy a llamar a ese pastor y hacelo vos que sos el pastor. Pero si no hay nadie, no hay pastores en kilómetros a la redonda, y esta gente cree y entiende y hace una manifestación pública, ¿y qué hago? No, mirá, hasta que no venga un pastor acá, yo no te puedo bautizar. ¡No! Hay algunas cosas muy llamativas en eso, ¿no? Primero le dice, el Señor le dice, andá y ponete al lado del carro. Imagínate que el carro no era cualquier carro, un carro con caballo y Felipe corriendo a la altura de los caballos, al lado, ¿no? Hablándole, ¿y qué está leyendo? No, hasta que el tipo para, ponete un poquito en la mente, ¿no? Hasta que el tipo para y le dice, subí, vení, subí. ¿Qué estás leyendo? ¿Entendés? Y entonces empieza a explicarle, el carro sigue andando. Esa es la tenía. Pero dice, ahí hay agua, ¿quién pide que me bautice? ¿Había testigos? ¿No? Sí, había testigos, porque el carro no iba solo. Y el bautismo es un testimonio público de tu fe en Jesús. Pero es eso. Él estaba dando testimonio y Felipe estaba haciendo real ese testimonio. Y de golpe se bautiza. Y el Señor se lo lleva. Está lleno de hechos sobrenaturales. Tremendo. En donde Dios actúa de una manera impresionante. Que ahí vamos. Y el libro se llama Llenos del Espíritu Santo. Eso sigue actuando en nosotros. O sea, nosotros tendríamos que a veces ser un poquito más sensibles. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? A ver. Perdón, puede ser también arriesgados. En el caso de Felipe, que él no es que era un pastor conocido, no era alguien, un gran ministro. Era como, leímos, un servidor, era alguien que sabía. Digamos, y al encontrarse esta situación, no es que dijo, como vos decías hace un rato, no soy pastor, no te voy a bautizar. El hombre lo desafió, acá hay agua, no sé, hace algo. Claro. Y recién, no sé, pensando en esto y en todo lo de Felipe y esto, que era un funcionario, quizás hasta tenía más estudios que Felipe, no sabemos,
Me vino a la mente hace unos años atrás, en el año creo que 2014, vino un grupo desde China, que eran chicos recién convertidos, universitarios, y fuimos un grupo de chicos cristianos, y ellos que recién se habían convertido, pero vinieron de China, digamos, escapando de poder saber un poco más de Dios. Y fue muy loco porque si bien había un hombre que era pastor, ellos vieron el agua y dijeron, nosotros nos queremos bautizar. Claro, porque donde ellos venían, no podían. No lo podían hacer. Fue la primera vez que a mí el corazón se me hizo chiquitito, porque yo dije, wow, y verlos a ellos en el agua, decir, queremos acá que ustedes no sé, oren algo, pero ustedes nos bautizan acá. Fue muy loco y fue casi esto. Fue acá y agua. Fue re lindo, porque ellos volvieron a China cambiados, ¿no? Por supuesto. Muchas veces mistificamos prácticas que tendrían que ser, que son prácticas sencillas en sí mismas. Y es como decir, si no hay un pastor presente, la persona no puede hacer una oración de fe, o yo no puedo orar por vos. Me duele esto y qué sé yo. No, yo no puedo orar por vos porque no soy pastor. Es que para Dios no hay jerarquía, las jerarquías la pone el hombre. El hombre. Es una cuestión, es una cuestión de decir, hay una autoridad en la iglesia, hay un orden, pero es algo bastante dinámico y bastante flexible en circunstancias. Estas son circunstancias especiales. A ver, si nosotros fuéramos un poquito más sensibles a la voz del Espíritu Santo, estaríamos más cerca de cumplir con el testimonio a nivel global. Sí. Porque, está bien, no todos son llamados a irse a otra cultura, pero todos podemos hacerlo. Hoy tenés la posibilidad de que esa cultura la tengas acá y no lo hacemos. O sea, Dios hoy a lo mejor no te dice, mirá, vos sos el próximo Hudson Taylor, necesito que te vayas al interior de la China. Pero como no necesito que te vayas, te traje 200 millones de chinos a tu país para que les hables de mí. Por ejemplo. O sea, y así, eso me lo hizo ver un chino, que hoy está dando vueltas por el mundo y que es un personaje al estilo Felipe. Vos lo conoces, es un personaje al estilo Felipe. Él va, se acerca, le predica al taxista que lo lleva. Es un loco lindo. Y de verdad, y él decía esto cuando estaba acá. Y dejó todo lo que él tenía para... Entonces decís, si uno fuera más como este hombre, capaz que las cosas... Podríamos ver otras cosas en movimiento. Y eso lo dejo como algo, ¿no? Como un disparador. Ahora, siguió su camino con alegría, a diferencia de Simón, que los apóstoles dijeron, estás en una prisión de oscuridad y de maldad, Simón, le habían dicho. Yo veo, el Espíritu me está mostrando, le decía Pedro, que vos estás, como diciendo, no entendiste nada. Lo reprendió, sí. Ahora, siguió contento, por decir, me encontré con lo que decía el rollo. Lo que decía el rollo era cierto y hoy lo conozco. ¿Y qué hizo? Se fue a Etiopía. Otro, era un gran predicador, estudió 3 años de seminario, no, tuvo 3 horas de prédica de alguien lleno del Espíritu Santo. Y se fue a su país. Y hoy, por datos históricos, más allá, y por favor, si hay algún armenio no se me enoje, pero es así, su país, o la zona donde era su reino, que era Etiopía y Sudán, fue el país con testimonio cristiano más antiguo que se conoce. Dije esto porque los armenios se enojan y ellos sostienen de que el testimonio cristiano como iglesia más antiguo se estableció en Armenia. No lo voy a discutir porque ya con el obispo de la iglesia armenia una vez que vino al seminario y hubo esta pelusa, pero dijimos, pero en la Biblia dice eso. No, y él una nota de color. Dios sabe lo que hace. Pero es verdad que en Etiopía, lo que es el cristianismo copto, generalmente digamos, el rito copto, ¿Qué quiere decir? es el tipo como si fuera, no sé, evangélico, católico, ortodoxo, se les conoce como coptos, cristianos coptos, los del norte de África. Pero
el cristianismo empieza ahí. Porque ¿qué pasa? Llega al poder y de ahí baja. Eso recién se frena entre comillas, o deja de tener cierto crecimiento con la llegada del Islam, con la extensión del Islam al norte de África. Pero si no, era algo... De hecho, cada vez que había algún concilio, iban los líderes de las iglesias de las diferentes regiones. Que esto también es algo que tenemos que tener en cuenta. A veces nosotros somos muy esquemáticos, ¿no? Y suponemos que todos los cristianos de ese momento iban con pelo corto, saco, corbata, la Biblia Thompson o la plenitud, qué sé yo. Sí, eran de la tercera edad. Y suponemos que iban así, ¿no? Y no, había con rasgos asiáticos, negros, blancos, barbudos. Sí. No estaba la Biblia tal como la conocemos, por eso eran los concilios también, para empezar a acomodar un poco que sí y que no. Y con ritos, y ahí está el tema, diferentes. Entonces, ahí empiezan todas estas cosas, pero originalmente el cristianismo era esto. Jesús es el Mesías prometido. ¿Lo querés? Con palabras de Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, como ellos no le recibieron, no tuvieron mejor idea que crucificarlo. Y cuando lo crucificaron, lo que hicieron fue cumplir lo que Dios había propuesto de antemano y que ya tenía preparado, y ahora se extendió a todos. Y están todos bienvenidos. Eso era tan fácil y tan difícil como eso. Después, si vos querías adorarlo haciendo la vertical y caminando para atrás, si querías cantar, eso era un problema tuyo, era cómo te lo tomabas. Yo qué sé cómo fue el etíope cantando o contento. La Biblia tampoco no se encarga de escribirlo por esa misma razón. No era la misma reacción, porque no era el mismo contexto sociocultural del etíope que de la gente de Samaria, que después los cristianos de Asia Menor, de la zona de Turquía y Macedonia. No era la misma reacción que tienen los cristianos de Roma. O los punk. Entonces, vos decís, están haciendo poco. ¿Y qué problema hay que hagan un poco? No lo traen a tu culto. Yo no estoy diciendo que eso sea, que tenga que ser una práctica extendida, pero yo no puedo ir y apedrearlos. Porque el que no junta con... Porque Dios es el que conoce los corazones. Y esa gente es ese momento, y ellos llegan a un nivel y después cambian. A ver, tenemos que ser un poquito más abiertos. Cuando estos últimos 2 años, ¿no? El 2020, que fue el año de la pandemia y del encierro, yo viajé por todo el mundo. Fue muy loco, pero viajé por todo el mundo. Y estuvimos más cerca que nunca de nuestros obreros en el norte de África, y cuando estaban en la zona del Cáucaso, y cuando en España, bueno, pero estuvimos con gente que estaba en Medio Oriente. Estuve hasta en Mozambique, porque el pastor que estaba haciendo allá, el Zoom desde allá, salió con la camarita afuera, iban haciendo toda una obra así, entonces que me hacía acordar mucho al norte de Brasil, donde habíamos estado nosotros, cómo era todo, porque había sido colonia portuguesa, obviamente. Pero estuve hasta en Mozambique, yo viajé como nunca, digo. Y no solo eso, que veíamos, y había cosas cuando estuvimos con hermanos que ni siquiera pueden dar su nombre por una cuestión de seguridad, pero de seguridad real. De vida. Sí, porque en los lugares donde ellos están, el cristianismo está prohibido. No puede haber otra religión que no sea el Islam, y el Islam es una forma de gobierno, entonces es totalmente marginal. Entonces, si a ellos los descubren,
los matan. Pero en estos lugares, cuando uno dice testimonio cristiano, no se alucinen que son testimonios de cristianismo evangélico. Testimonio cristiano es testimonio cristiano. Y hay algunos sacerdotes católicos, muchos sacerdotes ortodoxos, griegos sobre todo, algunos obispos coptos, de estos descendientes del etíope, todos juntos, porque ahí no los une el amor, a lo mejor los une el espanto y no les queda otra. Somos cristianos, un Señor, una fe, un bautismo, y ahí se terminó María, se terminó Roma, ahí sos vos y Dios, y a ver cómo la llevas. Entonces, cuando uno abre la mente a eso, empieza a decir, yo tengo hermanos, y como en toda familia, algunos tengo más relación porque tengo más cercanía, por un montón de cosas, y con otros no tanto, pero son mi familia. No voy a meter las manos en el fuego porque no es una iglesia la que me vino a redimir ni a rescatar. Fue un Señor. No es el rito, y con esto no quiero decir que soy ecuménico y todo me da lo mismo. Estoy diciendo que ahí, en estos lugares y en estos momentos de presión, por eso decía que quería cerrar con lo mismo que abrí. En los momentos de presión y de persecución es donde realmente vemos quiénes son. Y ahora voy a dar un ejemplito más. Felipe no era más que un simple servidor de mesas. Cualquier persona llena del Espíritu Santo puede y debe testificar. Cualquier contexto es bueno para extender el mensaje. La iglesia debe extenderse a los que están en tinieblas espirituales. La iglesia debe alcanzar a todos los estratos socioculturales. La iglesia debe salir de las paredes. Las calles están llenas de muertos y una iglesia verdadera tiene vida. Yo puse vamos, hay que actuar, pero dice vamos, hay que ayudar. Era una canción muy vieja que no pude encontrar y no me acuerdo quién la cantaba en los 80. Entonces, la iglesia debe salir de las paredes porque las calles están llenas de muertos y la iglesia verdadera tiene vida. Entonces, con esta consideración final y con esto en mente, tengamos esto. El desafío es nuestro. Felipe es un caso, paradigmático. Pero creo que Felipe nos muestra a nosotros lo que nosotros podemos hacer. Ahí voy. Es que el Espíritu Santo que actúa en Felipe es el mismo que está con las mismas ganas y el mismo poder deseando actuar con y a través nuestro. Amén. Entonces, esta es la idea, ¿sí? Cuando venga el Señor no va a venir a buscar a los cristianos de Ipsi, no va a venir a buscar evangélicos, no va a venir a buscar católicos, va a venir a buscar redimidos. Yo no creo en el ecumenismo de la escoba y la pala, porque yo paso la escoba, barro toda la mugre que hay en el piso, levanto con una pala y va todo al mismo tacho. Eso no. Pero sí creo en este, entre comillas, ecumenismo, que es el que obra el Espíritu Santo. Si ustedes liman hierro, lo ponen sobre la mesa, liman cobre, liman aluminio y liman bronce y pasan un imán, lo que se va a pegar al imán, tenga la forma que tenga y esté mezclado donde esté mezclado, es el hierro, porque tiene la misma composición que el imán. Cuando venga el Señor, estés mezclado donde estés mezclado y tengas la forma que tengas, si sos del Señor, vas a ir con el Señor. Amén. Y en eso creo, y eso es lo que obraban estos primeros cristianos. Y creo que esa tendría que ser cómo encarar. Felipe es un ejemplo de lo que Dios puede hacer con un servidor de mesas. No era el gran predicador.
era una persona llena del Espíritu Santo. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Padre, porque vos estás en medio nuestro, porque hoy estás hablándonos nuevamente y por sobre todas las cosas desafiándonos. Queremos ser sensibles a tu voz y queremos, Señor, que podamos ser responsables también en el llamado que nos estás haciendo. Señor, que todas estas cosas que podemos hablar y sabiendo nuestras limitaciones, sabiendo, Señor, nuestros fracasos, nuestros temores, tomes en tus manos nuestras vidas y nos ayudes, Señor, a poner, Señor, por obra un poquito de todo esto. Gracias, Señor, por tu palabra y por el ejemplo que nos dejas. En el nombre de Jesús, acompáñanos de regreso a nuestras casas. Amén. Amén.